Nunca he creído en las maldiciones, pero siempre he pensado que hay lugares donde algo, no sé bien qué, se queda atrapado. No fantasmas, ni demonios, ni almas penando, algo más antiguo, más silencioso. Algo que no grita, pero que observa. Por eso acepté el encargo. La galería nocturna estaba preparando una exposición sobre paisajes malditos, sitios donde la historia se pudrió y dejó marcas invisibles. Me ofrecieron buen dinero, libertad creativa, y sobre todo, me dieron una excusa perfecta para ir al norte, a un lugar que había oído mencionar solo en susurros durante mi infancia, el bosque de las brumas negras. Mi abuela hablaba de ese sitio con una mezcla de desprecio y temor. Decía que las ramas allí no crecían, se tensaban, como cuerdas, que la tierra sabía lo que ocultaba. Que los árboles no eran árboles. Nunca le di importancia. Hasta ahora. El viaje fue largo, entre caminos sin pavimentar y un frío extraño que calaba incluso bajo el sol. Llegué al pueblo más cercano, una aldea encogida sobre sí misma, de casas bajas y perros que no ladraban. Cuando pregunté por el bosque, todos desviaban la mirada o me respondían con evasivas. Algunos, simplemente, se alejaban sin decir palabra. Solo una anciana, que vendía velas en la plaza, se atrevió a mirarme a los ojos. Me tomó el brazo con una fuerza sorprendente para su edad y me dijo: si los árboles respiran, no los despiertes. Quise preguntarle qué significaba, pero ya había vuelto a su silencio pétreo, como si no hubiese dicho nada. La entrada al bosque no estaba señalizada. Tuve que seguir un sendero de tierra hundida, rodeado de arbustos enfermos y ramas secas que crujían al menor viento. Al cabo de una hora caminando, el paisaje cambió. Los árboles se volvieron más altos, más retorcidos. Las copas formaban un techo cerrado que apagaba el cielo, y una bruma fina, casi imperceptible, se deslizaba entre los troncos como si tuviera voluntad propia. Pero lo más perturbador era el silencio. No era un silencio natural, sino uno que parecía impuesto. No cantaban pájaros, no zumbaban insectos, ni siquiera el viento se atrevía a colarse entre esas ramas. Era un silencio total, denso, como el de una iglesia abandonada. Comencé a tomar fotografías. Quería captar el patrón extraño de los árboles, las ramas que se curvaban hacia abajo como si esperaran algo que colgar. Y cuanto más observaba, más difícil me era ignorar la forma que adoptaban. Eran orcas. Cada árbol, cada rama, parecía imitar una soga, un lazo, una estructura diseñada para el ahorcamiento. No vi nada más ese día. Solo árboles y bruma. Regresé a la cabaña que había alquilado en las afueras del pueblo, sintiéndome algo tonto por haberme dejado impresionar por formas caprichosas de la naturaleza. Pero al revisar las imágenes en mi laptop, la estupidez se evaporó. Las fotos estaban distorsionadas, como si hubiesen sido tomadas con una lente agrietada o en movimiento, pese a que usé el trípode todo el tiempo. Lo peor fue cuando amplié una de las imágenes tomadas en el centro del bosque, entre las ramas, donde no había visto nada, se perfilaban varias figuras. Oscuras, colgando. Cuerpos sin rostro, suspendidos en el aire, quietos como sombras atrapadas entre planos. Pensé que era un error del sensor, un truco de la luz. Me negué a aceptar lo obvio. Pero entonces vi la última foto, la que tomé justo antes de marcharme. El plano mostraba un tronco retorcido, una rama doblada hacia abajo, y, en el centro, tallado con precisión antigua, mi nombre: Daniel Rivas. Ahí fue cuando sentí por primera vez el susurro. No una voz clara, sino una especie de eco dentro de mí, como si algo en el bosque me hubiese reconocido. Y sonrió. No regresé al bosque por valentía, ni por necesidad profesional, ni siquiera por esa clase de impulso necio que lleva a los hombres a probar que nada los puede quebrar. Volví porque algo me tiraba desde dentro, como si una parte de mí hubiese quedado atrapada allá, prendida entre las ramas como un jirón de ropa olvidado. Dormía mal. Soñaba peor. En las noches, aún con la ventana cerrada y la calefacción encendida, sentía que algo húmedo y frío me respiraba cerca del cuello. Me despertaba con el nombre de alguien en la boca, un nombre que no recordaba haber dicho en años, y con la certeza de que la oscuridad del cuarto no era completa, algo la habitaba, sutilmente distinta a cualquier otra.
La segunda vez que crucé la frontera de árboles torcidos, no llevé la cámara. Ni siquiera pensé en llevarla. Caminaba como se camina hacia una tumba abierta, sin esperanza ni propósito, pero con una obediencia inexplicable. Y el bosque me recibió como si hubiese estado esperándome. No se escuchaba el menor crujido de hojas secas, no cantaban los pájaros que rodeaban la cabaña, no zumbaban los mosquitos. Nada. Solo el crujido de mis propias pisadas y la leve tensión de una presencia que me rozaba sin tocarme. Fue entonces cuando lo noté, no era solo mi nombre el que estaba tallado en los árboles. Había otros. Algunos estaban casi borrados por el tiempo, otros parecían recientes, como si hubiesen sido escritos esa misma mañana. Reconocí uno de inmediato, Tomás Esguerra, un compañero de infancia que se había ahogado a los 17 en el pozo seco del colegio, sin que nadie entendiera cómo. Más adelante vi otro, Lucía Rivas, mi tía. Murió de forma extraña, encerrada en su auto con la manguera del escape atada por la ventanilla, pero la policía nunca halló rastros de gasolina en su ropa ni en la escena. Yo era niño, pero recuerdo a mamá llorar durante días y repetir que Lucía no se habría hecho algo así. Y había más. Gonzalo Rendón, Esteban Carvajal, Ana Sofía, nombres esparcidos entre los troncos nudosos como epitafios grabados en madera viva. Todos con algo en común, todos habían muerto jóvenes, de maneras inexplicables, y todos habían estado cerca de mí alguna vez. Sentí un escalofrío subir desde el suelo, atravesarme por dentro y anidar en mi nuca. No eran solo nombres. Eran advertencias. O peor aún, eran señalizaciones. Desde aquella noche, el sueño se convirtió en un campo minado. Ya no soñaba con lugares, sino con sensaciones, el tacto de una soga áspera sobre la piel, el peso insoportable de mi propio cuerpo suspendido, el chasquido seco de una rama quebrándose, el murmullo de raíces que se arrastraban bajo la tierra como si buscaran mis tobillos. Y entre todo eso, las voces. No gritaban ni hablaban con urgencia, sino que murmuraban con una lentitud antinatural, como si pronunciar cada palabra les costara siglos. Todos colgamos al final. La raíz recuerda. Solo los ojos caídos ven la verdad. No sabía si soñaba o alucinaba. Mi reflejo en el espejo comenzaba a parecerme ajeno, con los ojos ligeramente más hundidos cada día, como si algo, se estuviera asomando desde dentro de mí y, al hacerlo, me empujara lentamente hacia atrás. Fue la anciana quien me dio una pista, aunque lo hizo sin querer. Volví a buscarla, más por desesperación que por esperanza. Esta vez no vendía velas. Estaba sentada en el umbral de su casa, mirando la nada. Le pregunté qué sabía del bosque, de los árboles, de los nombres. Al principio, no me respondió. Luego murmuró algo entre dientes, como si hablase consigo misma. Las enterraron boca abajo, con semillas entre los dientes, pensaban que así sus almas no volverían a levantarse. Le rogué que me explicara. Me miró sin pestañear, con una rabia vieja, acumulada. Las llamaron brujas, pero solo eran sabías. Curaban con hierbas, amaban a quien querían, no obedecían al patrón ni al cura. Por eso las colgaron. Y por eso ellas juraron volver. Me contó que, según las leyendas, antes de morir, las mujeres pronunciaron una última maldición, que sus raíces beberían la sangre de los culpables hasta que la culpa se secara por completo. Los árboles que crecieron después, torcidos, silenciosos, eran los frutos de esa maldición. Nacieron con sed de linaje. No buscaban justicia, solo memoria. La palabra linaje se me quedó grabada como una astilla. ¿Y si no estaba allí por azar? ¿Y si mis muertos, mis conocidos, mis amigos de infancia, no lo habían sido por accidente? ¿Y si yo era parte de ese linaje, una hebra más en la cuerda que ellas habían tejido desde la horca? La noche de la tormenta no dormí. El viento golpeaba con furia las ventanas, pero yo no podía apartar los ojos de la puerta. Algo se había despertado. Lo sentía en los latidos acelerados del bosque, en el crujido de la tierra mojada, en el lamento apagado del cielo. Me vestí y salí, sin saber si lo hacía por voluntad o por arrastre. En el corazón del bosque, el claro se abría como una herida.
Allí estaban los árboles más altos, los más antiguos. La bruma no flotaba, se enroscaba entre las ramas, como dedos que se negaran a soltar. Y entonces las vi, suspendidas en el aire. No colgaban de nada. No había sogas, no había ramas partidas, no había viento. Solo cuerpos flotando, con las cabezas ladeadas y los pies descalzos balanceándose suavemente como si danzaran al ritmo de un coro lejano. Eran mujeres. Todas mujeres. Y todas me miraban. Sus ojos estaban abiertos. Vacíos, pero no muertos. Había algo allí, algo que comprendía más de lo que debía, que recordaba más de lo que el tiempo permite. Y cuando todas giraron la cabeza al mismo tiempo, lentamente, como hojas arrastradas por la corriente, y clavaron sus pupilas en mí, sentí que la soga ya me rodeaba el cuello. Aunque no la viera. Aunque aún pudiera respirar. Lo supe la mañana en que mi reflejo ya no me imitó. Fue apenas un instante, una grieta en la realidad, pero fue suficiente. Yo me inclinaba hacia el lavabo, luchando contra el cansancio que colgaba de mis hombros como si fuera plomo mojado, y entonces alcé la vista para encontrarme con una mirada que no era la mía. Los ojos eran idénticos, sí, pero algo en su profundidad, en su intención, estaba desacompasado. Como si quien me observaba desde el otro lado del vidrio hubiera estado practicando mi rostro, memorizando mis gestos, y por fin se hubiese cansado de fingir. Desde entonces comencé a sentir que no caminaba solo dentro de mí. Que mis brazos respondían con cierta lentitud, como si esperaran aprobación de otro sitio, y que mis pies dudaban un segundo más antes de cada paso, como si el suelo sobre el que pisaban ya no les perteneciera del todo. Al principio lo atribuí al insomnio, a la ansiedad, a ese desgaste mental que acompaña a quienes han mirado demasiado tiempo al abismo. Pero después los árboles comenzaron a moverse. No me refiero al vaivén natural del viento, ni a esa danza leve que hacen cuando el aire los acaricia. No. Me refiero a ese desplazamiento sutil y antinatural que solo es evidente cuando uno se atreve a no mirar. Me refiero a regresar la vista al mismo lugar y descubrir que un tronco que antes estaba ya ahora está aquí, un poco más cerca, un poco más torcido, con una rama nueva que apunta directamente hacia ti, como un dedo acusador que ha esperado demasiado. Fue entonces cuando entendí que no bastaba con evitar el bosque. No bastaba con esconderme, ni con resistir la mirada del espejo, ni con tapar los oídos cada vez que las voces comenzaban a susurrar desde los rincones. Había que enfrentarlo. Había que ir al centro, a la raíz de todo, y apagar esa semilla enferma que todavía latía bajo la tierra. Quise pensar que quemarlo sería suficiente. Que el fuego, viejo destructor de maldiciones, tendría el poder de romper el ciclo. Pero en el fondo, lo supe, no iba a combatirlo. Iba a rendirme del todo. Porque algo dentro de mí, algo más antiguo que el miedo, ya había aceptado que no podía escapar. Regresé al bosque la noche más fría de abril. Llevaba una linterna, una botella con gasolina y un encendedor que parecía más ligero que mi propia voluntad. A cada paso que daba, los árboles se abrían sin oponer resistencia, como si reconocieran mi decisión y la celebraran en silencio. Me conducían. No a tientas, no al azar. Iban marcando un camino, uno que jamás había recorrido pero que, de algún modo, me era familiar. Como un recuerdo que no era mío pero que vivía escondido entre mis huesos. Y allí estaba. En el claro más profundo. Un árbol distinto a todos los demás. No era simplemente más grande. Era monstruosamente vasto, una figura imposible que se alzaba como un altar oscuro contra el cielo negro. Su tronco tenía cicatrices de otros siglos, nudos que parecían bocas gritando sin voz, y sus ramas se extendían como brazos enfermos, cada una cargada con sogas. Muchas sogas. Algunas aún se mecían levemente, como si acabaran de soltar un peso invisible. Lo llamé, sin querer, el Madre Orca. Porque así lo sentí, un corazón y una matriz, una madre hambrienta que paría muerte con cada estación. Y a sus pies, como una ofrenda, estaba mi cámara. Encendida. Grabando. Me acerqué, temblando, sin saber si el frío nacía de la noche o de mí. La recogí con dedos torpes, y al revisar la pantalla, el aliento se me detuvo.
había grabaciones. Videos que yo no recordaba haber tomado. Imágenes con fechas que no coincidían con mi memoria. Temblando, le di play al primero. Aparecí yo, caminando hacia el árbol. Vestido como esa misma noche, con la misma linterna, el mismo encendedor, la misma expresión derrotada. Me observé desde fuera, como si alguien, o algo, hubiese estado filmándome desde el ángulo exacto donde yo me encontraba ahora. Me vi dejar caer la linterna. Me vi colocar la soga sobre mi cuello. Me vi subir lentamente por la raíz gruesa del madre orca, como si cada movimiento estuviese pautado de antemano, escrito en una partitura maldita que yo solo debía interpretar. Me vi detenerme un instante, mirar hacia la cámara, hacia mí, y luego, dejarme caer. Pero yo seguía vivo. Estaba allí, viendo ese instante desde fuera y desde dentro, respirando con dificultad, con la garganta seca y la mente hecha un nido de ecos. Avancé al siguiente video. Esta vez, la cámara apuntaba hacia las ramas altas. La imagen era temblorosa, nublada, pero alcanzaba a distinguir cuerpos. No uno, muchos, todos suspendidos, todos con los ojos abiertos. Y uno de ellos, era yo. No una copia. No una alucinación. Yo, colgado, los pies balanceándose apenas, el rostro hinchado por la presión, los ojos aún vivos, aún conscientes, atrapados en un instante perpetuo de entendimiento y horror. Entonces lo comprendí. El bosque no mata a los que elige. Los siembra. Los traga. Los convierte en parte del tronco, de la raíz, del ciclo. No somos cadáveres. Somos ofrendas. Somos extensión. Cuerpos suspendidos en el umbral, con la conciencia intacta, con el alma todavía ardiendo muy por debajo de la corteza. Y cuando nuestros ojos abiertos se secan, los árboles nos sueltan y nos arrastramos de nuevo hacia quien herede la culpa. Yo no escapé. Yo ya estaba ahí desde antes. Semanas después, según contaron los noticieros, un grupo de senderistas encontró la cámara abandonada en una zona que el mapa no registraba. Dijeron que no hallaron cuerpos, solo la cámara y la sensación unánime de que algo los observaba desde lo alto, aunque ningún pájaro volara ese día. Uno de ellos, curioso, descargó los videos y alcanzó a ver solo un fragmento. Un plano tembloroso, distorsionado, de un cuerpo colgado en la rama más alta del árbol. Los ojos, abiertos. Grabando. Gracias por escuchar hasta el final. Si te gustó la historia, te invito a suscribirte y dejar tu like. Nos vemos en el próximo relato de los juegos siniestros de Charlie.